Esta noche queríamos dedicarle un espacio a uno de los sonidos más característicos del verano y a sus artífices, las cigarras. Lorena Square es bióloga especialista en control biológico. Lorena, buenas noches. Hola, buenas noches, Julia. Mi primera duda, cigarra, chicharra, ¿puedo decir las dos? ¿Es lo mismo? Pues efectivamente, como bien dices, cigarras, chicharras vienen a ser lo mismo y viene de calor. Muchas veces, ¿no? Ahora con el calorcito este del verano solemos decir estoy achicharrado, estoy achicharrada. Anda, o sea que cuando decimos que estamos achicharrados, efectivamente se dice por estos animales porque salen en época de calor. Claro, porque cuando más aprieta el calor es cuando ellas más cantan y cuando más calor para nosotros, para ellas más a gusto y más energía. Entonces, cuanto más achicharrados estamos, las chicharras más fuertes cantan. Que por cierto, esto de cantar, ¿por qué lo hacen? Pues mira, cantar a nosotros nos encanta, ¿no? Decir que es eso, la banda sonora del verano, pero lo cierto es que este nombre, los entomólogos o los especialistas lo llamamos estridulación. Sí, que es una palabra que yo Es he aprendido esta tarde. He ido a la ventana a contar que hoy íbamos a hablar de chicharras y he dicho que estridulan, que no cantan. exacto, estridulan, no cantan, efectivamente. Esto se debe a unas membranas que ellas tienen, que lo que hacen es vibrarlas para que efectivamente ese sonido llegue lejos. ¿Por qué nos interesa que ese vibrar, que esa estridulación llegue lejos? Yo siempre digo que los insectos, ¿no? La mayoría del fin de su ciclo biológico cuando son adultos es la reproducción. Reproducción. Efectivamente. Entonces, estos insectos en concreto lo que hacen con esta estridulación es generar unos cantos, unos sonidos muy potentes. De hecho, son tan potentes que pueden llegar a los 100 decibelios. O Wow. sea, lo que vendría a ser el ruido de una moto a gran velocidad por una calle. A veces se nota, ¿eh? En verano el sonido a veces es casi tan desagradable. Sí, sí, tal cual. Y de hecho hay mucha gente que se queja del sonido de las cigarras precisamente por eso, por su gran intensidad. A mí me han enviado audios este verano en el que solo me concentro en el sonido de fondo y decirle a la persona, esos son cigarras, ¿no? Y decirme, pero qué oído más fino. Me ha pasado con dos personas. Jolín. Pero me dices entonces que ese ruido, a veces infernal, a veces Ujú. bonito, porque bueno, nos recuerda al verano, de las chicharras, lo que estamos escuchando es cómo están ligando unas con otras. Efectivamente, se están comunicando. Lo que vamos a oír en realidad son a los machos. ¿Vale? Los machos lo que van a hacer es, gracias a unas membranas vibratorias que tienen ellos en el abdomen, que se llaman timbales, lo que van a hacer es vibrarlos para atraer o llamar, mejor dicho, la atención a las hembras. Entonces, en realidad es una manera de comunicarse. Y Ellos lo que están ellas, haciendo y es ellas no, avisar. no lo hacen, no son No, escandalosas. ellas no lo hacen. Ellos son los que tienen que ahí concentrar su energía para llamar la atención de ellas. Y ellas eligen, que viene a ser un poco lo que ocurre en todas las especies de animales. Qué bueno. Tengo entendido que una de las curiosidades de estos insectos es que pasan gran parte de su vida bajo tierra. O sea, que las chicharras que estamos escuchando este verano han estado enterradas. Pues efectivamente, es una parte muy interesante de su ciclo, ya que pueden llegar a estar enterradas entre 2 y 6 años especies que tenemos aquí en España. Aquí en España tengo que decir que tenemos aproximadamente unas 20 especies de cigarras o chicharras. Las nuestras pueden llegar a estar enterradas entre 2 y 6 años. Y ¿Por qué? sin salir. Y sin salir. Efectivamente, ellas pasan mucho tiempo bajo tierra y realmente la mayoría de su ciclo biológico, o prácticamente todo, se produce bajo tierra, porque ellas simplemente van a salir para, una vez que ya se han convertido en adultos, precisamente cerrar esa fase del ciclo biológico y reproducirse, dejar huevos y que haya una nueva descendencia. Entonces, toda la parte de su ciclo biológico, las hembras lo que van a hacer es poner huevos en ramas o en troncos. Una vez que eclosionan esos huevos, las ninfas, las pequeñas chicharras o futuras chicharras, pequeñitas, las bebés chicharras, por llamarlas así, las ninfas, van a salir de los huevos, van a bajar al suelo, un poco tipo la procesionaria, y se Sí. van a enterrar. ¿Por qué se van a enterrar allí? Porque ellas van a vivir a expensas de alimentarse de la savia de las raíces. Entonces ellas van a estar allí hasta que hayan completado entre 4 y 5
estadios de muda, lo que viene a ser crecimiento de esa larva, ¿vale? O sea, de esa ninfa va a mudar hasta 4 y 5 veces y cuando va a coincidir con la subida de las temperaturas, precisamente en verano, ellas saldrán, se posicionarán en una rama y harán la última muda, que esto es lo que muchas veces vemos, que se queda ahí el exoesqueleto, es la última muda que ellas han dejado de donde realmente ha emergido el adulto. Claro, Entonces, con esto que sí. me cuentas, entonces, ¿dónde viven las chicharras? Yo las tengo muy relacionadas con las zonas de playa, pero por lo que me dices, si pasan tanto tiempo bajo el suelo, en ciudades no nos encontraremos a chicharras. No, en ciudades menos, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tenemos unas masas de pinar más abundantes en algún parque, sí que podemos tener algunas. Yo sí que oigo alguna en ciudad, pero no es lo mismo. Por ejemplo, Mallorca es una barbaridad. De hecho, los audios que a mí me han llegado que yo he identificado las chicharras de fondo eran en Mallorca. Pues bien por el calor, bien también por la cantidad de pinos que hay así más masas arbustivas y arboladas en las que pueden llegar a estar. Y una vez que están fuera de la Tierra, cuando están volando ya, ¿cuánta esperanza de vida tienen? Pueden llegar a vivir 2 meses, una cosa así, Vale. aproximadamente. O sea que todo su ciclo biológico va a tener lugar abajo. Aquí en España podemos encontrarlas tanto en climas templados como tropicales. Lo máximo que pueden llegar las especies que tenemos aquí a estar enterradas bajo tierra vienen a ser hasta un máximo de 6 años, pero hay otras especies en otros lugares del mundo que pueden estar enterradas hasta 17 años. Y esto explica esas noticias que hemos visto alguna vez en Estados Unidos que dicen que va a haber una invasión de Ujú. chicharras porque van a emerger del suelo. ¿Es por esto? Porque pueden pasar muchos años Efectivamente. enterradas. Exacto, hay las chicharras americanas que pasan tanto tiempo, realmente cuando emergen y eclosionan todas a la vez es un auténtico espectáculo, porque claro, sucede pues todo a la vez. De hecho, ocurrió en el verano del 2022 y es algo que realmente genera mucho movimiento para los naturalistas, apasionados, fotógrafos, biólogos que se desplazan allí a ver pues cómo ocurre este proceso de eclosión y de emerger bajo tierra, empezar a mudar y ahí se ve como la gran cantidad de chicharras que llevan 17 años, nada más y nada menos, que viviendo Casi bajo nada, galerías subterráneas, casi alimentándose de nada. la savia. Sí, Bueno, quería preguntarte también por otro de los grandes artistas del verano, los grillos. los grillos. ¿Se parecen físicamente los grillos y las chicharras? Porque yo son unos animales que oigo mucho, pero nunca he conseguido ver fácilmente. Es que tienen muy bien su estrategia de camuflaje. Bueno, de hecho, las cigarras las podemos oír con muchísima facilidad, pero es complicado verlas porque realmente se camuflan con el propio color de los troncos y las ramas. Claro. Los grillos no se camuflan tan bien porque tienen un color más bien negro y sí que es cierto que si escuchas y te fijas a veces los ves, pero como tienden a estar en estratos más tipo musgos, debajo de rocas, pequeñas grietas, es complicado verlos. Bueno, sé de grillos que viven bajo alcantarillas. Claro. ¿Y el sonido que hacen es también para hacer una llamada al apareamiento, como pasa con las cigarras? Así es, tal y como hablamos, todas las llamadas de atención que se hacen en la naturaleza vienen a ser básicamente para llamar la atención de las hembras, porque lo que les interesa es mantener y perpetuar la especie. Entonces, esas llamadas las hacen para comunicarse con las hembras. También, dependiendo de la especie, la intensidad variará y también la frecuencia. Entonces, digamos que ellos, entre sus distintas especies, se pueden comunicar perfectamente e identifican quiénes son los unos y los otros. También nos identifican a nosotros, ¿verdad? Es casi imposible acercarse a un grillo y que siga cantando. Sí, totalmente. O sea, tú lo oyes, parece que te acercas y en el momento que ya lo tienes cerca, se calla. Claro, ellos enseguida nos perciben, también están en el suelo. Nosotros nos movemos, nos acercamos y las propias vibraciones de nuestro movimiento en el suelo les pueden dar aviso de que ahí algo ocurre. También, claro, ellos estratégicamente estridulan o grillan, porque en el tema de los grillos también podemos Claro, ¿cómo decir se que su llama? sonido estridulación, pero también lo denominamos grillar porque viene de grillo. O sea, lo Vale, podríamos o decir, sea que sería tampoco correcto de las dos cantan. maneras. O sea, decimos cantar, pero en realidad podemos decir grillar. Grillar. Sobre todo lo harán por la noche, por una cuestión de seguridad. Si ellos grillan por la noche, es más complicado que sus depredadores, por ejemplo, determinadas aves, los identifiquen y los puedan ir a cazar.
Pero también hay algunas especies que cuando cae la noche y las temperaturas bajan, a diferencia de las cigarras y chicharras que necesitan altas temperaturas para poder cantar, los grillos prefieren unas temperaturas un poco más suaves, Anda. tipo lo que pasa cuando cae el sol y empieza la noche, ¿no? Se ha demostrado que hay especies que necesitan de esas temperaturas más suaves y esa oscuridad para ser más reproductivas, mejores, ¿no? Entonces, los machos lo saben y se centran en cantar más y mejor por la noche porque sus hembras están mucho más receptivas. Y con todas estas tácticas que tienen tanto los grillos como las chicharras, ¿existe algún peligro de que desaparezcan o hay menos de los que había antes? Porque me dices, por ejemplo, que en las ciudades pues es más complicado. ¿Hay posibilidad de que dejemos de escucharlo en los próximos veranos? Yo creo que todas las acciones que dependen de nosotros los humanos tienen consecuencias directas o indirectas a corto o a largo plazo con todo lo que nos rodea, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes, sobre todo cuando hablamos de estas pequeñas criaturas. Y es cierto que nuestra actividad, nuestra contaminación, pues derivada de las ciudades, pero también de otro tipo de actuaciones o destrucción de hábitat, por ejemplo, es una de las mayores acciones que revierten directamente la pérdida de biodiversidad. Claro. El uso de pesticidas, de contaminantes, de químicos, todo eso está afectando a muchas de estas especies pequeñas. Y por supuesto hay que sumarle el cambio climático, que tampoco ayuda, porque si las chicharras necesitan temperaturas superiores a 25 grados, claro, ahora tenemos veranos muy calurosos, pero este mes de julio tampoco está siendo especialmente caluroso. Y si los días están nublados, no estridulan. Y si no estridulan, las hembras no se van a parear con los machos. Luego esas poblaciones también se pueden ver disminuidas. Es que cuando muchas veces hablamos del cambio climático, la gente lo relaciona inmediatamente con la subida de temperaturas, porque durante mucho tiempo lo hemos llamado calentamiento global, pero precisamente la consecuencia del cambio climático son estos extremos que estamos viendo tan habitualmente, pues lluvias torrenciales, frío cuando no toca, calor cuando no toca. Así es. Lorena, ¿cuál dirías que es tu bicho favorito del verano? Pues mira, mi bicho favorito del verano, a pesar de que a mí los grillos me resultan muy relajantes por las noches, si tengo que elegir uno, me quedaría con las luciérnagas, con los lampíridos. Esos sí que Me son muy parecen difíciles de ver, ¿no? apasionantes. Pues lo cierto es que son uno de los insectos más sensibles a nuestra presencia humana, porque nuestra contaminación lumínica evidentemente las apaga, literal. Pero yo tengo ahí buscadito un sitio desde hace unos cuantos años que sé que están en mi pueblo y salgo a observarlas y me encanta. Tengo ya hasta pillada las horas en las que lucen más las hembras, porque las que lucen en este caso son las hembras para llamar la atención de los machos. Aquí hemos cambiado la dinámica. Qué bueno. Pues Lorena, Aquí no te son voy a ellas. pedir que me desveles dónde se ven esas luciérnagas, porque No, quiero no. que sigan allí. Así que muchísimas Efectivamente. gracias por haber estado esta noche en el Gracias a Faro. vosotros, Julia, un placer. Gracias.